Ruth capítulo 3 vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, yo he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que tienes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ella le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que se sepa cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Leímos todo el capítulo 3, que pues no tiene muchos versículos, solamente tiene 18 versículos. Es un capítulo cortito. Curiosamente el libro es un libro cortito. El capítulo de mañana es el capítulo final y tiene solo 22 versículos. Entonces, bueno, lo que leímos el día de hoy, al principio, ¿qué dice Noemí? Que ha de buscarte marido, ha de buscarle marido. Y el único que podía redimirlas, no sé si sabían esto, pero por la tradición, por lo que se había enseñado por la ley, conforme a la ley, el único que podía redimir era Booz. ¿Qué es lo de redimir? No sé si se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, en alguna ocasión los saduceos le hablaron sobre esta ley. Cuando moría uno de los hijos de una familia, el mayor, si moría el mayor, entonces la esposa del mayor se casaba con el que le seguía. Si solo habían 2, bueno, entonces se casaba con el menor. Y el menor le daba hijos, pero los hijos que daba a luz no eran de ella, sino de quién eran hijos, de su hermano mayor. No sé si esto haya quedado claro. Vamos a mirarlo más detenidamente en el caso de los saduceos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando los saduceos le hicieron la pregunta sobre alguien que tuvo 7
7 hijos, ¿sí? Y todos estuvieron con la misma. Vamos a leerlos textualmente como aparece. Vamos a ir a Mateo 22. Mateo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. El versículo 41 vamos a leer. Dice el versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo. Vamos a leer desde el versículo 23, versículo 23. El versículo 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis oído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí nuestro Señor Jesucristo desbarató el fundamento de los saduceos. Los saduceos le llegaron con la pregunta más importante para ellos, para su doctrina, para su religión. Los saduceos eran como los fariseos. La única diferencia, no estaban de acuerdo con la resurrección. Creían que era una mala interpretación, que nadie podía resucitar. Entonces, por eso, nuestro Señor Jesucristo, ellos primero que todo, ¿qué le soltaron a nuestro Señor Jesucristo? Le soltaron la máxima que defendía la doctrina de ellos. ¿Cuál es la máxima? ¿Cómo es posible, ya que la ley dice que si una persona muere, un hombre muere, su hermano entonces va a darle herencia con la esposa que él dejó? Él se casó con una señora, pero resulta que esa señora, con una mujer, se casó con una mujer. Entonces ella era la señora de él. Todos los hermanos de él tienen el mismo apellido. Entonces ella era la esposa de él. Pero resulta que él murió. Entonces su hermano tiene que llegarse a ella para que ella quede embarazada. Y ella quedando embarazada, los hijos que dé a luz no son de él, sino son de su hermano que murió. Pero si este segundo también moría, entonces el otro hijo que tenían, el que le seguía en orden, ese tercer hijo, estaba con ella. ¿Y para qué estaba con ella? Para darle descendencia al hermano que murió, al primero. Y al segundo no, porque el segundo ya murió. Entonces la descendencia, ¿de quién sería? Del primero. Y así sucesivamente, así iba a pasar. Eso también lo vimos en el caso de Judá y Tamar. No sé si se acuerdan en el caso de Judá y Tamar. Que Tamar se casó con el mayor, Era Onán y Sela, 3 hijos. Entonces se casó con pero murió. Bueno, más exactamente Dios lo mató. Dios le quitó la vida a rápidamente. Entonces dejó de vivir. Entonces Onán, su hermano, tenía que darle descendencia. Es decir, tenía que estar con su nuera para darle descendencia a su hermano No, los hijos de él, no, los hijos que iba a dar a luz, a pesar de que él fue el que estuvo con ella, pero esos hijos iban a ser de su hermano. Pero murió también Onán. Entonces quedaba Sela. Pero Sela era muy jovencito. Todavía no se podía casar, era muy jovencito. Entonces, ¿qué le dijo Judá? Que fuera a la casa de su padre y cuando Sela creciera, entonces le iba a dar para que estuviera con él para darle descendencia.
pero no le quiso dar descendencia. Él realmente no quería, él no quería darle a su hijo, porque él pensaba que ella era como lo que llaman ave de mal agüero. Así, no sé si conozcan ese tipo de agüeros que tienen las personas, que todo el que se casaba con ella moría, porque su hijo, murió. Pero la Biblia dice por qué murió, porque Dios lo cortó, Dios ya no más, ya, le quitó la licencia. Entonces luego venía Onán, y este hizo algo muy parecido. Y ya sabemos, bueno, ya hemos visto en detalle qué fue lo que hizo Onán, que él vertía en tierra, porque no le quería dar descendencia. Entonces hacía el ejercicio de dejarla embarazada, pero antes de que quedara embarazada, él vertía en tierra. A Dios le desagradó, pero ya sabemos por qué. Dios, ayer lo vimos más específicamente, ¿no? Dios lo que quiere es que nosotros demos fruto, que nosotros fructifiquemos. Por eso dio la orden, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios dio esa orden. Entonces lo que estaba haciendo Onán, lo que hizo era efectivamente evitar la descendencia. Por eso Dios lo cortó. Solamente quedó Sela. Pero ella, sabiendo que su suegro no le quería dar a su hijo menor, ella ya no sé cuántos años tendría. Ella tendría unos 40, pero entonces tal vez ella ya estaba llegando al límite de su edad. Pero Sela pues era como de 15 años, era un jovencito. Y él estaba dilatando para que ella no tuviera hijo. Entonces ella, sabiendo que no le iba a dar a ese jovencito, entonces ella se disfrazó de ramera y se fue al camino de Naim. Algunos ya conocen la historia. Y estando así disfrazada de ramera, entonces preciso su suegro iba allá y cuando la vio le dijo, déjame llegarme a ti. Y ella le dijo, ¿qué me darás? Entonces ella le pidió 3 cosas que él llevaba. El báculo, el anillo, el sello, ¿sí? Le pidió esas 3 cosas y ella teniendo esas 3 prendas de él, entonces se dejó, o sea, hizo el trabajo de una ramera. Pero Judá la dejó embarazada. Ella lo que quería era quedar embarazada de su suegro. Normalmente las que ejercen la profesión de prostitución en esta época pues usan anticonceptivos, ¿sí? Para no quedar embarazadas. Algunas se colocan plaquetas y un poco de cosas de químicos para no quedar embarazadas. Antiguamente ellas hacían era como lavatorios, es decir, ellas mismas evitaban que quedara espermatozoide dentro de ellas para no quedar embarazadas. Entonces, lo que hace la profesión de la ramera, pues no es para quedar embarazada. ¿Qué vimos en el caso de Judá? Lo mismo de sus hijos. Sus hijos no querían dar descendencia. No quería. Onán tampoco. Sela lo estaba cuidando, porque estaba cuidando la vida de Sela. Pero el mismo corazón del papá, de Judá, era el mismo corazón que tenía el hijo, así. Pero ¿por qué Dios no había matado a Judá? Porque de la tribu de Judá, ¿quién iba a nacer? ¿Alguien sabe? ¿Por qué tenía que haber descendencia de la tribu de Judá? ¿Por qué no podía morir Judá hasta que sí o sí hubiera descendencia? De Judá iba a venir nuestro Señor Jesucristo. De ahí, de Judá, iba a venir. Eso es lo que Dios había dicho a través de su padre, a través del padre de todas las 12 tribus de Jacob, de Israel. Había bendecido a Judá, que de él iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso Judá, a pesar de que era igual que sus hijos, él como crió a sus hijos, igual que él. ¿Qué mentalidad tenían sus hijos? La misma mentalidad de él. ¿Él por qué fue a buscar una ramera? Porque la ramera iba a evitar el embarazo. La ramera se iba a vender como para que haga el ejercicio de procrearse, pero la ramera tenía su trabajo de no dejarse embarazar. Entonces sí, terminaba todo el proceso como si fuera a haber un embarazo, pero la ramera evitaba. Bueno, ya saben, hay muchas técnicas, muchos métodos. Pero entonces, él, ¿por qué iba donde la ramera? Y le decía a la ramera, déjame llegarme a ti. Porque él hacía eso no buscando tener así descendencia. No estaba pensando, él solo pensaba lo que tenía cerca, a sus hijos. Como murió su hijo mayor, para él fue un gran dolor. Murió el segundo, también le quedaba solo uno, él lo quería proteger
para que lo acompañara todos los días y no fuera a faltarle. Quería guardar a su hijo, pero ya había olvidado lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Cuando miramos en el libro de Génesis, un personaje que se nombra mucho es Judá. Judá, Judá, Judá. En muchos capítulos aparece Judá. Bueno, después de, después de Génesis capítulo 31, aparece varias veces protagonista Judá en muchos capítulos. Pero ya sabemos por qué era protagonista. ¿Por él mismo? No, por nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasó hoy, que miramos en el libro de Ruth, era algo similar a lo de Mateo capítulo 22, por lo cual nuestro Señor Jesucristo le tuvo que decir, erráis porque desconocéis las Escrituras. Porque esa doctrina se estaba fundamentando en una idea. Ellos tenían la idea de que cuando llegaran al cielo, uno iba a poder estar con su esposa. Y no tenía sentido, según la ley, que una persona teniendo su esposa, habiendo estado con todos sus hermanos, porque la ley así lo dictaminaba, que tenía que estar hasta que quedara embarazada. Si moría uno, entonces con el que sigue. Si moría ese, con el que sigue, hasta que quedara embarazada. Y debido a eso, pues ellos decían, pues es imposible entonces la resurrección, porque si la resurrección existiera, ¿de quién va a ser ella esposa? De las personas que estaban a favor de la lógica, por supuesto, claro, no puede haber resurrección. Entonces los que iban con la lógica fácilmente podían seguir esta doctrina de los saduceos. Era una doctrina, como todas las doctrinas, que tiene mucha lógica, tiene sentido lo que está diciendo. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Erráis porque desconocéis las Escrituras. Es decir, ellos, bueno, sí se sabían de memoria los textos, pero no conocían el corazón de Dios. Y hay una diferencia entre saberse de memoria la letra y entender el corazón de Dios. Cuando no se entiende el corazón de Dios, la gente resulta descontextualizando la Biblia. Si han oído esa expresión de sacar de contexto, es coger un versículo e interpretarlo con lógica, pero no va a encajar en el resto de la Biblia. Ya el resto de la Biblia para ellos queda como confusa, difícil de entender. Muchos de los que ya recibieron la salvación también me llegaron a manifestar eso. Me dijeron, es que la Biblia me parece tan difícil. En mi caso también me parecía difícil, pero cuando recibí la salvación, todo quedó transparente. Todo habla de lo mismo. Sí, todo habla exactamente de lo mismo. La condición del ser humano, ¿dónde está? Y cómo puede el ser humano recuperar la condición inicial. Eso se llama restaurar. Restaurar la condición inicial. Para restaurar la condición inicial, cuando se ve esa imagen de Dios, para eso Dios nos dejó la Biblia y todos los ejemplos que hemos visto en la Biblia. Aún ese ejemplo que causó tanto escándalo de este hombre que era levita, ¿sí? Y que vivía, ¿dónde vivía este levita? Vivía en el monte de Efraín. Pero su esposa se fue a Belén. Ya se acuerdan, ¿no? La concubina que fue abusada hasta morir. Esa historia que muchos cuando la leen no le ven ni pies ni cabeza, pero a través de esa historia pudimos explicar el Evangelio, porque ahí está el Evangelio. Toda la Biblia habla exactamente cómo nosotros nos podemos unir. En el caso de Ruth, hoy leímos el capítulo 3. Ese capítulo 3, Ruth, hablando de unir, Ruth, ¿con quién se iba a unir? Con vos. Ya sabemos que esa unión, ¿qué representa? La unión de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es Ruth? Ruth es la moabita. Para quienes no sepan qué es ser moabita, es maldita. Los moabitas no podían entrar ni hasta la 10ª generación, nunca, delante de Dios. Entonces los moabitas, ¿qué representan? Personas que heredaron la maldición. Ahora, si ustedes quieren saber en esta época quiénes heredaron la maldición, hay un versículo que lo dice claramente. ¿Cuál es? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Todos pecaron. Cuando la Biblia dice todos pecaron, se refiere a todos. ¿Sí? Todo el mundo es pecado. Pero uno podría pensar, no, pero un bebé recién nacido, él todavía no. No, espere. Según nuestro punto de vista, un bebé recién nacido todavía no. Pero según ese versículo, todos. Cuando dice todo, pero es que es un bebé, yo creo que a él le falta. Tal vez a los 5, a los 7 años se va a volver pecador. No. La Biblia dice todos. Pero es que mírelo tan lindo, tan lindo. Y la palabra, esa palabra inocente. ¿Delante de Dios es inocente? No.
Delante de nosotros sí, porque nosotros tenemos una idea de pecado totalmente nada que ver con la palabra de Dios. Por la idea que tenemos de pecado, ay, ese bebé es inocente. Ya, dejando nuestro pensamiento a un lado, negándonos a nosotros mismos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Ah, pero entonces él no se va a convertir en pecador a los 5, 6, 7 años. No, él ya es pecador. Ay, ¿desde que nació? Sí. Es que pecador no es lo que tú te imaginas. Pecador es está separado de Dios. Sí, eso es pecador, está separado de Dios. Desde que nace, no nace sin relación con Dios. Desde que nace, desde el mismo momento que es engendrado en pecado. Todo ser humano. ¿Quién? Todo ser humano. Por eso, cuando habla de Ruth, la moabita, está hablando de toda la humanidad. Lo bonito de este capítulo de Ruth es que está mostrando cómo ella, siendo de la tribu que nunca puede pertenecer a la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a mirar dónde está. Vamos a mirar Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Ya algunos saben qué es lo que aparece en Mateo capítulo 1. Vamos al versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? El 5, vamos a leer de una vez el 5. Dice el 5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Bueno, Booz es el que leímos hoy. Este Booz que aparece acá en el versículo 5 de Mateo 1. Este Booz es el que está Noemí tratando de que sea el esposo, ¿sí? Porque es el único que puede redimir. Bueno, no sabía Noemí que habían dos. Booz sabía que había otro pariente más cercano, así como el orden de los hijos. El hijo mayor murió, entonces el que sigue tiene que estar con su esposa para darle descendencia al que murió. Y si este muere, el que sigue tiene que estar con la que dejó el segundo para darle descendencia al primero. Si muere, el cuarto tiene que estar con ella para darle descendencia al primero. No es para el tercero ni para el segundo, para el primero. Así sucesivamente. Entonces en este caso había un pariente más cercano. Mañana vamos a ver el desenlace con el pariente más cercano. Pero aquí vemos dónde está. Bueno, a pesar de que mañana vamos a ver el desenlace, hoy nos vamos a adelantar un poquito. Aquí aparece en el versículo 5, dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Ahora, ya saben cuál es ese Booz. Ese Booz es el que leímos hoy en Ruth capítulo 3, ese Booz. Pero aquí dice que ¿quién lo engendró? Salmón engendró de Rahab a Booz. Ahora, hago esta pregunta. No, esta pregunta yo sé que a más de uno lo va a tomar por sorpresa porque de esto nunca habíamos hablado. Bueno, creo que una vez hablamos algo, pero fue muy rápido. No creo que alguien lo haya retenido. La pregunta es, ¿ustedes saben en qué momento Salmón y Rahab engendraron a Booz? ¿Ya saben quién es Rahab? La ramera. Rahab, la ramera. Está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Esto que estamos leyendo en Mateo capítulo 1 es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Rahab, la ramera, era la mamá de Booz. Booz es el que va a poder redimir a Ruth o el otro, ya que son dos. Entonces Booz, sí. Bueno, pero ya sabemos que sí. Booz es el que redime a Ruth. Entonces Booz era hijo de ¿quién? De una ramera. Booz era hijo de Rahab la ramera. Pero ahora la pregunta es esta. ¿En qué momento Booz vio por primera vez Salmón? ¿En qué momento Salmón vio por primera vez a Rahab? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta que acabo de hacer? Salmón engendró de Rahab a Booz. Pero ¿alguien sabe en qué momento Salmón vio por primera vez a Booz? No sé, no, espiando, ¿cómo así? No me acuerdo. Cuando los escondió. Sí, cuando los escondió. Bueno, acaba de salir un letrero que me tapa, no me deja leer. Ya ética se va, ese letrero dura 10 segundos y se va. Efectivamente, ya puedo seguir leyendo. Cuando se escondieron en su casa. Sí, cuando se escondieron en su casa. Ustedes saben que Moisés envió 2 espías. Qué pena, Josué. Ya no estaba Moisés. Josué envió 2 espías a Jericó. Y ellos los escondió. Rahab, la ramera, los escondió.
Y Rahab entonces les descubrió su corazón, les dijo que ella que tenía temor, porque ella vio, no solo ella, todos tenían aparentemente temor, pero realmente no tenían temor. En el corazón de todos los de Jericó, había algo más grande que Dios. ¿Qué era más grande que Dios? Lo que ellos tenían en ese momento. Sus propiedades, sus posesiones. Ellos no querían ser dominados por los israelitas. Ellos tenían aparentemente temor, dice Rahab. Dijo Rahab que el temor de Dios había caído sobre todos. Es decir, todos se habían dado cuenta que Dios estaba con Israel y que inevitablemente Jericó tenía dos opciones. O se rendía a los israelitas, como hicieron los gabaonitas, o luchaban contra los israelitas, pero luchar contra los israelitas era luchar contra Dios. Hubo una que sí lo tuvo claro, hubo una que sí supo, Dios está con ustedes. Entonces ella los escondió, Rahab la ramera. Por eso, ante los ojos de la sociedad, guácala, uy, qué cochinada, una ramera. ¿Y por qué se quedaron en la casa de una ramera? Uy, qué asco. Uy, como dicen algunas personas, uy, guácala. Pero no, delante de Dios, ¿quién era esa ramera? La más hermosa de todas las mujeres que habían en Jericó era una ramera que se llamaba Rahab. Uy, pero mire, no, hay una doncella que nunca ha conocido varón y mírela tan bien vestida y tan bien arreglada y tan elegante. Todos quieren casarse con esa doncella. Para Dios, Dios la desechó. Esa doncella, el pueblo de Israel la va a triturar, la va a coger y la va a picar. Porque para Dios, ¿quién era importante? ¿Quién era verdaderamente valiosa ante los ojos de Dios? Esa ramera. Rahab, esa ramera. Lo que el ser humano tiene como, uy, qué asco, guácala, uy, algunos escupen en el suelo, uy, así escupen, uy, guácala, una ramera, así. Para el ser humano, despreciable, lo más vil, lo más sucio del mundo, lo más, mejor dicho, lo peor, ¿sí? Pero para Dios, eso es lo que Dios escoge. ¿Dios a quién escogió? ¿Quién tenía un corazón sensible a Dios? ¿Quién tenía un corazón sensible a Dios? Bueno, ya para terminar, vamos a ver un versículo más. ¿Quién puede tener un corazón sensible a Dios? Vamos a mirar Lucas, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Lucas, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Ese lo hemos visto muchas veces, pero bueno, por motivo de quienes están hoy por primera vez, vamos a mirar estos dos versículos. Lucas, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Aquí hay un grupo de personas que se acercaban a Jesús. ¿Y para qué se acercaban? Para oírle. Así dice. Se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes estaban ahí? Rameras, ladrones, asesinos. Ese tipo de personas a quien se acercaban a Jesús. ¿Pero para qué se acercaban a Jesús? Para oírle. Ahora mira el versículo siguiente. Dice el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos, los escribas, ¿qué representan? Representan a las religiones. Las religiones creen estar bien con Dios por todo lo que hacen. Sus ayunos, sus diezmos, sus sacrificios, sus trasnochadas, sus desveladas, el ir allá a repartir comida. Ellos se fijan en todo lo que sale de ellos como si Dios recibiera algo que saliera de nosotros. Pero las religiones son para las personas que confían en sí mismos. La persona que confía en sí mismo, ¿qué obra mira? La obra que sale de sí mismo. Entonces las religiones son ¿para quiénes? Para los que confían en sí mismos. Pero nuestro Señor Jesucristo no tiene nada que ver con las religiones. Nuestro Señor Jesucristo puso un requisito. Si alguien verdaderamente quiere ostentar por el título de ser cristiano, tiene que hacer algo. Negarse a sí mismo. Todas las otras religiones que son, se centran en lo que sale de ti, en el amor a ti mismo, en consentir a ti mismo. Y por eso les ofrecen en los púlpitos, ¿qué le ofrecen a los congregantes de las que se hacen llamar iglesias? Les ofrecen un sí mismo lleno de todo lo que quieran. ¿Sí? Les ofrecen la primer parte del Salmo 73. Ya algunos saben a qué me refiero. Es terrible lo que acabo de decir, pero eso es. Les ofrecen la primer parte del Salmo 73. Que logren todo lo que quieran.
Logren todo lo que vivan como el rico, no como el mendigo Lázaro, no, como el rico, que hacía cada día banquete con esplendidez. Sí, pero también va a tener el mismo fin de ese rico. Ahora, no estoy diciendo nada en contra del dinero, porque algunas personas pensarían, ay, entonces yo tengo que votar. No necesito nada, no me malinterprete. La Biblia habla en sentido espiritual, habla de ricos espirituales. ¿Y el rico espiritual cuál es? El que se ama a sí mismo. Ese es el rico espiritual. Ah, no tenía que ver con plata. No. El rico espiritual, el que se ama a sí mismo. Ese es el rico espiritual. ¿Y cuál es el pobre espiritual? El que se aborrece a sí mismo. Uy, aborrecerse a sí mismo me suena feo. Pero Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Dónde se esconde Satanás? En sí mismo. Eso que creemos que es nuestro criterio, nuestro buen juicio, nuestra opinión, eso que creemos así, eso es lo que se opone a la palabra. La persona que ya ha intentado de todo y ha fracasado puede oír el Evangelio, pero la persona que todavía tiene fuerza en sí mismo, siga tratando, siga tratando. Cuando ya desista, cuando ya no tenga más camino, vuélvale en vivo y recibirá la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias porque a través de Ruth estamos viendo cómo toda la humanidad, estando destituida de ti, toda la humanidad, estando maldita. Realmente estar restituido de ti es estar maldito. ¿Y por qué dice Ruth la Moabita? Porque esa era una tribu maldita. Esa era una población maldita. Pero Ruth ahí nos está representando a nosotros. Cómo ella pudo ser redimida. Siendo aún de una tribu maldita, pero ella aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a través de ella nació Isaí, ni más ni menos que Isaí. Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Permite, Padre, que esto que hemos considerado el día de hoy sea para el corazón de nosotros valioso, para que nosotros valoremos el por qué Dios nos ha escogido, no por ser lo más digno, lo más hermoso de esta sociedad, sino por ser lo más vil y menospreciado. Gracias, Padre, porque a ti te plació darnos esto a nosotros y no a los sabios y doctos entre los hombres. Te lo hemos orado y te hemos pedido todo lo que te hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy más que todo le hemos dado gracias a Dios. Nos vemos mañana. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento mi reloj marca que son las 36. Quiere decir que hace 36 minutos comenzamos. Bueno, realmente empezamos como 2 minutos tarde, pero nuestra cita todos los días es a la hora en punto, a la hora 00. Nos vemos mañana a la hora en punto, a la hora 00. Chao.